Mi nombre es Paloma Ávila y los voy a acompañar esta tarde. Les quiero dar la bienvenida a todos y a todas a este evento que ya se ha vuelto una costumbre en el marco del Congreso Futuro y es la Noche de las Ideas. Es un evento que busca justamente compartir, no de noche, pero de tarde, esas ideas que nos apasionan y que nos convocan en estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir. Yo no sé si es mi impresión, porque uno siempre cree que las cosas que uno percibe son como únicas, ¿no? Ese es el problema que tenemos los humanos, que somos súper ordinarios, pero nos sentimos súper únicos. Entonces, estamos embarazados y vemos a todo el mundo embarazado. Bueno, pero yo tiendo a creer que en esta época que me tocó a mí vivir, ha avanzado mucho la neurociencia. Creo que a menudo nos encontramos con nueva evidencia, con nuevos estudios que dan cuenta de formas que no comprendíamos, de una transformación de nuestra comprensión sobre el cerebro también. En algún momento se acuerdan que era como, no, es que aquí tengo la memoria, pero aquí tengo las emociones, y ahora ya sabemos que en realidad todo interactúa de una forma súper integrada y caótica, pero es sinérgico el cerebro. Es muy lindo cuando la ciencia sepulta verdades y construye unas nuevas, y resulta que nos está tocando mucho asistir al momento en que eso pasa una y otra vez. Pero saber más sobre el cerebro acarrea una responsabilidad terrible, que es transformar cosas que creíamos que eran importantes por unas que de verdad son importantes. Entonces, en un momento le dimos muy poca importancia, por ejemplo, al rol de la formación de las emociones, y sin embargo hoy día la neurociencia nos ha dado un montón de evidencia sobre el rol educativo, de creación de conexiones, de formación de nuevas neuronas que tienen de hecho, por ejemplo, las relaciones emocionales entre los humanos. Y como eso significa cambiar y cambiar lo más rápido posible, algo para lo que los humanos somos malos. Somos malos para cambiar a una buena velocidad. Y estamos en una bisagra, por si no estuvieron en la primera parte de la presentación, ni en el discurso de Guido Girardi, un poco catastrófica, ¿no? con la llegada de la inteligencia artificial, donde el cambio tiene que ocurrir y tiene que ocurrir a una velocidad para la que nuestra biología no está creada. Pero vamos a quedarnos en el lado luminoso de esta historia, que es cómo la neurociencia está iluminando caminos que pueden ser buenas orientaciones para tomar decisiones dentro de la sala. Y para hablar de este tema apasionante, tenemos un panel fantástico hoy día que voy a presentar lo más rápido que pueda. Es que todos tienen unos currículum de 20 líneas, los voy a dejar en 5, ya voy a hacer un resumen, pero ustedes confíen en que son súper expertos, ¿ya? La primera de ellas, Andrea Slachewski-Chonchol, es neuróloga, doctora en neurociencias de la Universidad Pierre-Emmery Curie, yo trato con mi francés, profesora asociada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, coordina el Centro de Memoria y Neuropsiquiatría del Hospital del Salvador, investigadora principal del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, del proyecto Remember, socia fundadora de COPRAT, bueno, mucho más. Súper especialista en temas de memoria, en temas de trastornos cognitivos y conductuales asociados a enfermedades cerebrales, al envejecimiento, algo que a todos los de aquí les debería preocupar, porque ya sabemos que probablemente vamos a vivir 100 años, pero ¿cómo los vamos a vivir? ¿Cómo está su salud cerebral? Es una buena pregunta para hoy. Ha publicado un montón de artículos. Un gran aplauso para Andrea. Seguimos con Evelyn Cordero Roldán, doctora en neurociencias, docente investigadora, directora ejecutiva de la Fundación Arrebol, organización dedicada a la formación docente, al desarrollo de iniciativas de educación basada en evidencia. Su trabajo se sitúa en el cruce entre la neurociencia cognitiva y la educación con foco en la creatividad, atención y funciones ejecutivas en contextos escolares. Yo le hice hace muy poquito una entrevista profunda sobre la creatividad en la educación, que la pueden ver en Sanamente, paso el aviso. Se me perdió la hoja donde sigue tu currículum, porque ya les dije que tiene 20 líneas, entonces al tiro y no, ¿ya? Aquí, ya. Ha desarrollado investigación, intervenciones educativas, utiliza herramientas como el EEG,
entenderemos qué es, evaluaciones conductuales para estudiar procesos asociados al pensamiento divergente, a la flexibilidad cognitiva, cuestiones que hoy día sabemos que son centrales para poder justamente cambiar rápido, buscando traducir estos hallazgos en la práctica de recomendaciones pedagógicas que sean aplicables al aula, que sean inclusivas, pero que sean realistas. Participa en la formación de docentes y equipos educativos, en divulgación científica y promueve una mirada crítica sobre oportunidades y límites de llevar evidencia neurocientífica al aula. Bienvenida, Evelyn. Me encanta. Vamos a, viernes en la tarde, subir el ánimo, aplausos y todo, ¿ya? Y ahora se me perdió nuestro tercer... Adrián, es que está todo cambiado. Tengo 3 hojas de currículum para 3 currículum, es raro ya. Profesora investigadora en neurociencias de la Universidad de Valparaíso, cofundadora e investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, que es una institución eminencia en el mundo de la neurociencia, les quiero decir, y del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso, otra institución de la misma categoría. Es doctora en neurociencias por la Universidad Pierre-Emerick Curie, la misma que Andrea, y realizó un postdoctorado en la Universidad de Yale. Sus investigaciones se centran en la neurobiología evolutiva de los sistemas sensoriales y en los mecanismos del aprendizaje y la memoria, especialmente en el contexto de neurodegeneración y el envejecimiento. Asimismo, ha formado parte de muchos comités científicos y participa en la formación y divulgación de conocimientos de neurociencia. Gran aplauso para Adrián, por favor. Ya. Tenemos muchos desafíos adaptativos esta tarde porque tenemos que hacer un panel que termine a las 6:30 de la tarde. Eso supone que lo que ellos iban a decir en esto lo van a tener que decir en esto. Y por eso, cuestión que ya saben, no se están enterando, no es un desafío reality. Y entonces ellos van a partir con una primera idea para centrar e iniciar esta conversación apasionante. Voy a partir contigo, Adrián. ¿Te parece? Me parece. Ahí me escuchan ya. Yo también me escucho. Encantado de estar acá y voy a partir con un planteamiento que, si bien hoy día, como se comentaba, hay grandes avances en neurociencia en términos de las metodologías, las técnicas, la finura con la cual estamos describiendo digamos, el cerebro, que es un órgano tremendamente denso en términos de conectividad y, por lo tanto, plasticidad y función. Y eso ha tenido un desarrollo de verdad impresionante este último tiempo y como lo estamos midiendo. Lo que no está pasando, y eso es preocupante en términos, digamos, de educación y sus aplicaciones, es que no tenemos grandes teorías que realmente nos ayuden también a entender qué es o cómo podemos mejor educar y qué es la educación. Creo que la charla anterior de Dominique, estuvo muy pertinente en el sentido, digamos, de que también la escuela es un lugar donde se interactúa, aprendemos también en base a quienes están ahí, en un contexto real, personal, porque tenemos que estar activos en términos como personas, digamos, tenemos que favorecer lo que se llama la autonomía de cada uno, pero también social. Y ahí hay un eje, un cambio de paradigma que es bastante, digamos, esencial para que ocurra, digamos, una mejor sociedad, ¿ya? Y quizás después voy a ahondar un poco sobre las neurotecnologías, que va a ser también importante en esta interacción entre el humano y las máquinas hoy en día, que nos están poniendo, digamos, cada vez más en jaque a nuestros sistemas tradicionales. Excelente punto, porque esa es una de las cosas que por lo menos ya está en el imaginario común, que parece que hay que abandonar, la idea de la educación como una forma de transmisión de información para avanzar hacia la educación, más bien como una especie de experiencia compleja, ¿no? Que definitivamente cada vez tiene menos que ver con la transmisión de la información y más con estas otras cosas más sutiles y probablemente más difíciles de medir también. Lo que es como botar a la basura 2 siglos, ¿no? Y ¿quién quiere botar a la basura 2 siglos? Aparte, como que no, somos súper resistentes a eso las personas. Andrea, vamos con tu mirada. Primero, muchas gracias por la invitación y yo voy a partir con una pequeña historia porque ahora estamos hablando de la neurociencia nos tiene deslumbrado todo el avance, pero creo que es muy bonito y sobre todo si uno quiere pensar a futuro, qué pueden aportar desde el punto de vista de la neurociencia, cómo se construyó el saber en neurociencia y parte del título era sobre el aprendizaje y la memoria. Y desde un principio esta es una historia de confluencia de expertise de áreas diferentes y
y como voy a decir al final, que creo que es muy importante cuando después uno piensa qué es lo que puede aportar las neurociencias a la sociedad. Si tomamos el caso de la memoria, bueno, la memoria siempre ha interesado, pero como los primeros estudios como científicos de la memoria son del siglo XIX y se asocian a un alemán, Ebbinghaus, que es lo que hizo que se creó listas y la empezó a aprender y repetir. Y aprendió con esas listas, eran listas de todo, algunas veces eran sílabas, eran palabras que olvidábamos las cosas de manera diferente. Lo primero que aprendíamos lo olvidamos primero y después entre medio se olvidaba más y lo que último, al final de la lista, lo recordábamos más. Súper interesante. Hasta ahí llegó Ebbinghaus. Bueno, hizo un montón de otros aportes. Pero era una visión de la memoria que lo único que sabíamos es que teníamos diferentes velocidades, capacidad de recordar. Y ahí surge los otros conocimientos y como un caso muy paradigmático, un descrito en Suiza, Klaperer, que era un médico, y en trabajaba en una institución, ese momento toda la gente con problemas, muchas estaban institucionalizadas, y describe el caso de una mujer que tenía un trastorno de memoria severísimo. O sea, la señora no recordaba nada. Y un día Klaperer se acerca a esa señora y tiene un chinche en la mano. La señora le da la mano y obviamente quita la mano con mucho, le causa dolor. El día siguiente él va, trata de hacer recordar, no lo reconoce, lo había visto N veces, pregunta ¿quién es usted, señor? No nos hemos visto. Él le pregunta ¿le pasó algo malo? No. Y él le tiende la mano y ¿qué es lo que hace la señora? La retira. ¿Por qué es lo que es? Porque ahí desde la patología se empieza a aportar que la memoria no es solamente aprender, sino existen diferentes tipos de memoria. Y la historia en neurociencia siempre se han aportado desde el punto de vista del aporte de lo que es lo patológico y lo sano. Paloma hablaba de las emociones. ¿Cuándo aportamos la importancia de las emociones? Teníamos esa idea del ser humano súper racional, pero empezaron a surgir casos, esta Phineas Gage, un caso muy antiguo, pero sobre todo hay un paciente descrito por Damasio, EBR, que era un paciente que tenía una lesión frontal. EBR no solamente tomaba malas decisiones, y se asociaba a una desconexión de lo emocional, pero EBR además era incapaz de tomar decisiones. Y en el libro de Damasio cuenta en un artículo que un día él sale a caminar por la calle y quiere comer y no es capaz de elegir el restaurante. Porque esto está mostrando que para decidir, para actuar, se enfoca la parte afectiva. Entonces ahí se han ido construyendo como los conocimientos de lo que es desde la patológico, desde lo sano, pero el gran cambio después produce con el aporte de las tecnologías. Lo que permitió la ingeniería, la creación de neuroimagen, nos permitió al final empezar a ver dentro del cerebro. Y ver dentro del cerebro en personas vivas con lesiones y en personas vivas sin lesiones. Y eso ha causado una explosión de conocimiento. ¿Cuál es el gran desafío? Que no solamente no tenemos buenas teorías de la educación, tampoco tenemos muy buenas teorías sobre cómo funciona el cerebro. Pero creo que sí nos ha aportado muchas cosas para entender mejor lo que es la memoria, cómo aprendemos los límites, pero quizá esta historia multidisciplinaria que uno lo trae es que cuando hablamos neurociencia para la educación, neurociencia para alguna otra cosa, no es posible si no se hace junto a los otros saberes. La neurociencia en el laboratorio nos dice mucho. Y creo que si uno piensa, voy a tratar de mejorar los aprendizajes o entender lo que le pasa al envejecimiento, es necesario hacerlo, no solamente desde la perspectiva de mirar el cerebro, sino en ver la gente haciendo las cosas y donde hacen las prácticas. Y mantener esa mirada como multidisciplinaria. Ya, acabamos de meter otro gran elefante a la habitación, además contemplando el rol enorme que le dábamos a la memoria como el primer ejemplo, ¿no? De memorizar dentro del aprendizaje en el pasado, pero sin embargo, comprendiendo a propósito de los distintos ejemplos que das,
el rol más profundo que cumple la memoria en la capacidad de actuar en el mundo y la posibilidad de tomar, por ejemplo, buenas decisiones, el rol adaptativo que tiene la memoria, ¿no? Que eso ya nos habla más de cómo hemos podido llegar acá, cómo aprendimos que en la mano estaba el chinche y que en la esquina estaba el león, digamos, como cuestiones que tal vez nos salvaron la vida y nos permitieron llegar más lejos. Quisiera conocer tu mirada antes de entrar ya de lleno en esta conversación, Evelyn. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes. Yo, tomando un poco lo que dicen mis colegas, no siento tanto entusiasmo por los vínculos que finalmente se hacen entre neurociencia y educación, y no porque no sea fan, digamos, de los avances en términos del desarrollo del cerebro y lo que vamos conociendo, que efectivamente hemos sabido harto últimamente, no todo, pero sabemos, por ejemplo, cómo funcionan ciertas memorias, mecanismos atencionales, funciones ejecutivas, cosas que efectivamente son útiles para toda persona que pretende enseñar, ¿no? Pero tenemos un problema, y también les voy a contar la historia, que ya lleva más de 30 años y que no hemos podido superar. En el año 97, John Brewer lanza una comunicación científica y dice el cerebro, la ciencia del cerebro y la educación es un puente demasiado lejano. Y desde ahí, ríos de tinta hablando sobre este puente, ¿no? Que si el puente se construyó, que si está más cerca, que si ya nos aproximamos o no. Y lo que ha ocurrido en la práctica es que profesoras y profesores se han visto bombardeados de información que es supuestamente científica y más específicamente desde la neurociencia y que les va a decir a ellos cómo implementar metodologías en la sala de clase, y lo que ha ocurrido detrás de ese fenómeno es que se ha llenado el espacio educativo de neuromitos e ideas falsas. Hace 30 años atrás lo ponía de relieve John Brewer y hasta el día de hoy, año 2026, nosotros tenemos, por ejemplo, en la actualidad, decretos ministeriales y nuestra política pública con ideas basadas en neuromitos. O sea, tenemos un decreto en la actualidad, el decreto 83, que determina cómo hacemos inclusión, que dice que hay que atender, operacionalizar la clase a partir de los estilos de aprendizaje. Y los estilos de aprendizaje son un neuromito. Yo estoy completamente de acuerdo con que si bien hay avances, cuando queremos hablar de neurociencia y educación, tenemos que ser muy cuidadosos en establecer con claridad los límites y tener conversaciones responsables al respecto. Porque cuando uno mira la prevalencia, es decir, cuántos profesores creen en estas ideas que son falsas, en Chile al menos, en distintos estudios de prevalencia, el 90% del profesorado cree en estas ideas falsas. Entonces, lo beneficioso del avance del conocimiento del cerebro no está necesariamente permeando en los espacios educativos, y me parece que eso es súper preocupante. Ya, acá se habrán dado cuenta que podríamos hacer 3 conversaciones o 720 muy distintas, ¿verdad? Así que los voy a invitar a que colaboremos. Si ustedes quieren hacer comentarios de estar de acuerdo o en desacuerdo a lo mismo de sus compañeros, genial, muy bienvenido, porque yo voy a tomar todo lo que han dicho para darle la razón a que no haya todavía ninguna política de aprendizaje basada en neurociencia. O sea, en el fondo, si el avance todavía es escaso comparando las dimensiones del cerebro y la cantidad de vacíos que tenemos respecto de su funcionamiento, si al mismo tiempo hubo un momento en que nos funcionó un montón un enfoque, por ejemplo, promemorización, voy a decirlo mal, ya, no sé, corríjanme todo lo que quieran. Yo soy la ignorante de este panel. Abandonamos ese, pero para reemplazarlo por cuál otro, basado en cuál evidencia, cruzado por todos los neuromitos. O sea, lo lógico es que todavía no tengamos nada como un acuerdo común para poder meter a la sala de clases como un documento. Y sin embargo, lo necesitamos. Es una tragedia. Entonces me encantaría partir contigo un poco, Adrián. ¿Cuáles son tus reflexiones a propósito? Yo dije esto de que las 2 instituciones en las que participa Adrián son mitológicas en el mundo de la neurociencia chilena. No sé si estoy exagerando, pero creo que no. Es un lugar donde se hizo investigación muy de frontera desde un país súper chiquitito, a propósito de hallazgos bien sorprendentes, pero que además fue súper innovador para su época y transformó mucho la manera de mirar. Entonces, claro, ¿cuáles son tus miradas hoy? Voy a volver sobre algo que dije, y yo creo que ahí coincidimos con Evelyn. ¿En qué sentido? Digamos, el gran progreso de la neurociencia hoy día es de grandes metodologías con técnicas, digamos, de medición y de caracterización a nivel genes, moléculas, sinapsis, vías, registro de zonas del cerebro,
pero eso no tiene que ver con educación. ¿Ya? Educación, cuando lo que se hace, digamos, en el aula, esa relación directa que la viven los profesores que están ahí y los alumnos, cada uno con su propia, digamos, necesidades de aprender de alguna manera. Y yo creo que ahí hay un tema, digamos, que la evolución y ese progreso de la evolución hoy día viene de otro lado, viene de la masiva caracterización de sus elementos que están en el cerebro, digamos, como con cierta, digamos, hago conectoma, por ejemplo, 1 milímetro, digamos, cúbico, y caracterizo todas las conexiones que están en ese milímetro cúbico en el ratón, ¿ya? Y que es cercano al 1%, ¿ya? Del cerebro. Por lo tanto, ese es un, digamos, un gran avance, es como llegar a la luna para la neurociencia, todavía no tiene que ver con educación. Entonces yo creo que esa brecha que tú, digamos, comentas es real, y lo que estamos aprendiendo en neurociencia en el área, digamos, del experimento, con modelos que en general no son humanos, ¿ya? Digamos, no se traslada directamente tampoco al aula. Entonces yo creo que es una realidad y me gustaría partir con esa realidad porque es cierta. Ahora, yo pienso un poco que cómo podemos recuperar algunas de las cosas que estamos aprendiendo es, si uno toma una línea de conductora, ¿no? Entre este gran legado que dejó Maturana y Varela en Chile, que parte en los años 70 con este concepto de autopoiesis, que es cómo la maquinaria, la célula en su maquinaria molecular están constituidas de tal manera que preservan su propia identidad, es decir, sus propios elementos, sus intercambios con el medio, sea iónico, con, digamos, por un lado y otro una membrana, que es la célula, está hecho justamente para preservar una autonomía que es ser célula. Si eso lo trasladan hacia los años 90 con un concepto muy importante que generó Francisco Varela y colegas, que se llama enacción, que es yo aprendo a través de la interacción con el medio. Y me hace sentido también en cuanto a mantengo esta autonomía que es el ser viviente, digamos, yo mismo aprendo a través de esta interacción, pero siempre que no me saquen de mi propia autonomía, cuando te sacan de esa autonomía vas hacia varias vías, ¿no? Que puede ser la patología, puede ser conductas que no son socialmente adaptadas, etcétera. Y una tercera etapa en esa misma línea, digamos, de conductor, este hilo conductor, es algo que se ha ido desarrollando en estos últimos años a través de dos autores, que es Hager y Di Paolo, que se llama el Participative Sense Making, que es generar sentido a través de la participación, es decir, cómo lo social nos pone también en aprender sociedad en conjunto, desde lo individual en acción, ahora a lo colectivo. Y si uno toma eso como una línea conductora en términos de una teoría, empieza a hacer sentido, ¿ya? Empieza a hacer sentido que la educación no es absorber, digamos, como te decía, información, digamos, de una manera totalmente dramática, como es lo que se enseña hoy día, y las máquinas nos están ayudando un poco a generar esa gran cantidad de información que no logramos de ninguna manera procesar. Por lo tanto, ahí hay un paradigma que hay que, digamos, de verdad enfrentar si queremos mantener una sociedad sana, ¿ya? Digamos, justamente con autonomía y con, digamos, seres humanos normales. Hay algo interesante detrás de la línea de pensamiento que acabas de plantear, que es que la pregunta que contesta esa línea de pensamiento es ¿para qué la neurociencia en la educación? O sea, en el fondo, cuando uno le pone el punto de vista a la cosa aparece, ¿no? Y uno podría contestarla de manera sencilla para convivir mejor en una naturaleza que es estructuralmente humana. Podría ser, estoy simplificando todo mucho, ¿no? Que no es lo mismo que dedicarse neurocientíficamente a comprender los componentes y sus interacciones, por supuesto fascinante, pero cuya funcionalidad para los momentos que estamos viviendo no es lo mismo. O sea, como que la educación nos tira hacia un propósito colectivo o hacia un propósito común inevitable, ¿no? Que después se manifiesta individual y colectivamente. Pero ¿qué tan presente está esa pregunta colectiva en el desarrollo de la neurociencia, también en Chile y ustedes mismos en su práctica cotidiana? Porque también es fácil salir persiguiendo la otra luz. O sea, uno como siervo, de pronto te dicen, pero mira, te explico el cerebro, igual yo salgo corriendo, digamos, porque es muy interesante. Sí. Entonces, ¿qué tan presente está para ustedes científicos todos los días esta otra pregunta? Andrea o Evelyn, láncense. ¿Sí?
A mí me parece que efectivamente no podemos ser ingenuos. Hay un tema con lo neuro que es súper atractivo, lo acabas de decir, ¿no? Uno le pone, está estudiado que cuando tú le pones el prefijo neuro a algo, lo conviertes inmediatamente en súper sexy. De hecho, ustedes son un neuropúblico. Totalmente. Y lo puedes vender. Entonces ahí ha habido también ciertas manos intrusivas que han hecho que se tergiverse un poco esto de por qué es importante la neurociencia para la educación. A mí me parece que sí es importante. A mí me parece que sí hay aportes, pero que estas conversaciones, diría yo, tienen que darse de una manera más bidireccional y pensar en cómo hacemos investigación en neurociencia y educación y viceversa en espacios que llamamos, a través de experimentos, ¿cierto?, que llamamos más ecológicos, es decir, donde vamos a la sala de clase, donde estamos en los ambientes reales, donde ocurren realmente las cosas y vemos si algo funciona. Porque hay muchos fracasos, tenemos muchas historias de fracaso en este ámbito, de cosas que funcionaron súper bien, usos de tablets, por ejemplo, en un laboratorio, y que la llevas al colegio y no funciona, funciona mejor, de hecho, el lápiz y el papel. Hay un experimento muy interesante sobre eso. Es decir, tenemos evidencias que muestran que no todo lo que está ocurriendo en el laboratorio necesariamente lo puedes llegar y trasladar directamente al aula. Y ese es el problema. El problema no tiene que ver con si la neurociencia le aporta o no a la educación, tiene que ver con cuando tomamos estos hallazgos y los trasladamos, a mi juicio, responsablemente, como si fueran recetas, ¿no? Olvidando que lo que está ocurriendo en la sala de clase es complejo, que lo que tiene que ver con la educación es complejo. La neurociencia se estudia en muchos niveles, desde el nivel más molecular, genes, neuronas, organismos, ¿cierto? El cerebro, la persona, los ratitas, las moscas, etcétera, ¿cierto? Hasta llegar a la conducta. Y la educación parte en la conducta. Y de ahí vienen muchos otros niveles que incluyen a la sociedad, al país, que decíamos. De hecho, el currículum es un acuerdo social. Claro. ¿Qué queremos enseñar? Es un acuerdo social. Entonces, de alguna manera el problema es cuando simplificamos, pero hay hallazgos que sí son interesantes para la educación. Sabemos, por ejemplo, que las salas saturadas de información perjudican la atención de niños, niñas y adolescentes, y eso podría perjudicar eventualmente el aprendizaje. Sabemos cómo fluctúa la atención, sabemos que hay distintas memorias, por ejemplo, memorias de lo que te pasa, que memorias episódicas, memorias, y que a veces a los profesores nos dicen cosas como tienes que emocionar. Ya, pero ¿qué significa tienes que emocionar? ¿Qué significa en términos de cómo diseño el aula tener que emocionar? Aterrando a los alumnos, claro. Eso sería emocionarlos, por ejemplo, pero tal cual, sería emocionarlos. Y tú dices, bueno, entonces van a aprender esto que yo quiero que aprendan, currículum, por ejemplo, emocionándolos, es decir, lo simplificamos. Y ese es el problema, no los hallazgos y aportes que efectivamente los hay, sino la simplificación. Oye, yo quiero meter un pelo a la sopa, que es un mechón completo, porque cuando hablamos de educación, como que al tiro uno se imagina su hijo, y su hijo chico. Pero estamos asistiendo a un momento, particularmente los chilenos y chilenas, en que efectivamente vamos a vivir probablemente 100 años, muy pronto, todos los que estamos acá. Se nos acaba la educación que tuvimos a los 20 como a los 50, 60. Hoy día en el mundo ya hay un fuerte impulso en otros países, en China ya se está viendo una cantidad de matrículas a los 50 y tantos, pero con habilidades cerebrales distintas. Y si bien, de acuerdo a lo último que por lo menos yo leí, como que el cerebro alcanza un pico alrededor de los 50, después viene una cierta decadencia, y me interesa hablar sobre el problema de haber enfocado todo en que el cerebro funcione de una cierta manera como perfecta, como ejecutiva, como que uno de verdad se acuerde de las cosas, como que de verdad las cosas tengan un orden, como que uno sea rápido, como cuestiones que si vamos a vivir 100 años no nos deberíamos estar exigiendo. Planteo esto porque quiero saber cuánto ustedes, Andrea y Adrián, se plantean esta pregunta a propósito de que tampoco le podemos pedir peras al olmo. O sea, igual el cerebro se va a deteriorar, es natural que así ocurra, y se puede deteriorar peor en el caso de las enfermedades degenerativas. ¿Cómo aprendemos en esos contextos y qué elementos terminan siendo relevantes para que todos nosotros tengamos una esperanza después de esa edad? Eso. Bueno, un poco el cerebro no es que obviamente hay envejecimiento y nuestras capacidades van cambiando. Y la plasticidad que tiene una guagua que
Si no sabes, al nacer una guagua reconoce todos los fonemas de todas las lenguas y muy rápidamente empieza a reconocer lo de sus padres. O sea, imagínense, de fondo uno nace pudiendo hablar chino y en función del ambiente uno va rápidamente a aprender a hablar y una guagua aprende a hablar sin ser explícito. Obviamente nuestra capacidad plástica va cambiando, pero creo que el mito que nuestro cerebro es tan bueno... nuestro cerebro es una máquina que es una cosa, no sé, que se equivoca cada rato. Uno de los grandes libros que hay sobre la memoria es de Daniel Sartre, que se llama Los 7 pecados de la memoria. Y los 7 pecados de la memoria, basado en estudios, muestra que son pecados por defecto y pecados por distorsión. Y de entre los pecados por defecto son los olvidos. Nos olvidamos de todo. Y todos nos olvidamos de cosas. Y la información la vamos a retener de manera diferente si se refiere a nosotros, si son cosas que hemos hecho y obviamente de la carga emocional, los bloqueos, eso no cómo se llama tal persona. Entonces, y entre los pecados por distorsión, por ejemplo, los falsos recuerdos, cambiar los recuerdos. Entonces, eso es interesante darse cuenta que una de nuestras capacidades de nuestro cerebro, que uno podría decir que lo que hace el cerebro todo lo largo de la vida es memorizar, porque vamos cambiando, está siendo plástico, es también una gran máquina de cometer errores. Ahora son errores de la vida cotidiana y si uno trata de, en la medida de lo posible, controlarlos para vivir más o menos mejor y no tener problemas. Pero creo que no olvidamos que parte de lo que es el funcionamiento de la memoria es el olvido. Basta leer el caso del libro Funes el Memorioso, una persona que es muy consistente. Sí. Olvidarnos del olvido. Sí, y Funes el Memorioso recuerda todo y no sabe nada. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso cuando uno piensa en aprendizaje? Cuando uno quiere aprender cosas y un poco viendo en edad adulta. A mí me llegan muchos pacientes, gente que llegan que dicen... entré a estudiar, están trabajando y están estudiando un diplomado, un magíster, y pucha, no aprendo nada, me cuesta. Y cuando estaba en la universidad, aprendía así. Claro, es muy diferente cuando uno está en la universidad, en que la principal tarea que teníamos la mayoría era aprender, que nos olvidamos que la mayoría estudiábamos, o sea, y después uno llega, está trabajando y un diplomado y como esa visión de querer asisto a una clase y la información me va a entrar por osmosis. Y sabemos que aprender, fijar información, sobre todo información explícita, requiere esfuerzo, requiere darle un contexto. Y para terminar, es como el ejemplo un ejemplo que se lo escuché a Stanislas Lem en una emisión de radio, que uno olvida, por ejemplo, cómo la gente aprende música. Nadie va a esperar que a uno le den una partitura y yo voy a saber tocar algo de música, sino como hacen los profesores en los conservatorios, un poquito todos los días, un poquito todos los días, un poquito todos los días, un poquito todos los días y terminan aprendiendo. ¿Qué es lo que está de todo eso? Algo que una palabra que quizá a uno no le gusta mucho en esta época, pero que hay un esfuerzo. Ahora, el problema es cómo uno puede hacer ese esfuerzo que sea bueno y que sea motivante. Porque si no motiva, la gente no va a aprender. Quizá añadir también ahí, digamos, dentro de lo que nosotros hacemos en el laboratorio, por ejemplo, cuando tenemos modelos y trabajamos mucho en modelos de animales, en ratones, y algunos ratones son estos ratones transgénicos que tienen algunas mutaciones, ¿no? Que son modelos, por ejemplo, que de símil de algunos genes que han sido involucrados, por ejemplo, en Alzheimer, y se mutan y tenemos un ratoncito que padece de la acumulación de ciertas proteínas que generan que ese animal se parezca, digamos, en sus síntomas a este modelo de Alzheimer. Entonces, partimos y estudiamos lo que aprendizaje, y eso voy a volver a ese término. Entonces decimos, bueno, vamos a entrenar a estos animalitos en unos laberintos muy estándar, no siempre, digamos, muy ricos en opciones, son bien estándar, los caracterizamos, luego estudiamos su neurobiología a nivel de estructura del cerebro, algunas se llaman hipocampo, y ahí estudiamos lo que se llama plasticidad sináptica. ¿Ya? Estimulamos ciertas neuronas y vemos si el estimular varias veces una neurona, que es un símil de mecanismos de aprendizaje y memoria, es decir, a través del cambio de cómo se conectan las neuronas, si aplico un estímulo y lo repito, esa
sinapsis se llama, se va a potenciar, se va a hacer más importante y lo más importante se va a guardar en memoria. Entonces, ¿por qué uno hace eso? Es porque luego viene la otra parte que dice, bueno, ¿qué pasa si yo trato a estos animalitos ahora con algún tipo, digamos, de metodología tipo farmacológico o le cambio una mutación por otra? ¿Qué pasa con la plasticidad sináptica? ¿Qué pasa con lo que es aprendizaje? Y vemos, y aquí identificamos un biomarcador, que es el cual, si conocemos, digamos, sus cambios, ojalá lo antes posible, vamos a predecir la evolución de esa patología. Y eso se ha trasladado, esa plasticidad, un símil también de cómo funciona nosotros el humano, que es muy cierto, podemos tener esos tipos de mecanismos, pero difícilmente la hemos estudiado en el humano. Entonces, digamos, esa traslación entre modelos animales y humanos es un problema que hemos llegado hasta estadios de, digamos, de ciertas vacunas en Alzheimer o símiles que no han funcionado. Y todas las primeras validaciones fueron en ratoncitos. Entonces tenemos problemas también de modelos. Y ahí quería hacer una pregunta. Esta cosa de que el famoso chip yo odio a Elon Musk, pero lo voy a citar. El famoso chip de Elon Musk va a facilitar que nosotros podamos hacer mejores experimentos en ese tipo de tecnologías de meternos cosas en la cabeza. ¿Va a mejorar la posibilidad de poder probar después en humanos las cosas? Ahí cambiamos un poco de tema, pero tiene que ver ya. Tomemos ese tema, digamos, si uno tiene el cerebro y uno, digamos, lo entiende ahora como un sistema dinámico donde las conexiones se están estableciendo de manera cambiante todo el tiempo porque uno se tiene que adaptar a entornos cambiantes. Entonces, solución, cuando hay ciertos problemas, ponemos un aparatito electrónico que estimula y que hace que el cerebro de alguna manera con cierto tipo de estimulación pueda producir un efecto, digamos, favorable. En algunos casos, por ejemplo, de Parkinson, es que la persona logra controlar sus movimientos. Y este otro caso, digamos, el que uno piensa, digamos, que le va a aportar a la persona mayores capacidades cognitivas, yo no lo sé, digamos, yo tengo varias dudas, digamos, que eso vaya a funcionar. No, yo también, de pero alguna prefiero manera, que lo digamos, digas tú. que la persona diga, me siento un poco mejor. Por ejemplo, todo lo que ha sido estos chips, digamos, de prótesis a nivel visual, han sido de verdad no muy efectivas. Entonces, yo le pondría algunos paños ahí frío por ahora. Paño frío, sí. Quizás con Evelyn yo le diría una especie como de propuesta, digamos, quizás aprendizaje es una cosa y cómo educamos es otra. Es otra cosa. ¿No? Yo tengo una anécdota sobre eso, porque también estudié en Valparaíso y me tocó trabajar con ratoncitos. Yo soy profesora de formación inicial, salí del colegio y me fui al laboratorio. Y me tocó entrenar ratas, ¿no? Es la Sprague-Dawley. Y teníamos que entrenarlas y ellas tenían que escuchar distintos decibeles y decidir, a partir de entender la mecánica de los decibeles, por dónde iba a salir el agua. Y había ratas que eran secas, es decir, 80, 90% de logro. Esas ratas aprendían. Pero había otras ratas de la misma camada, la misma madre, que no aprendían nada. Igual que nosotros, po. No sé qué ratas son ustedes, pero... Decía, esto yo lo he visto. Sí, obvio. 20%, 18, 12%. El problema es que esas ratas no podían pasar a protocolos posteriores porque tú tenías primero que superar el azar, ¿no? Para decir que una rata había aprendido, tenía que haber aprendido por sobre el 50%, y para ser más riguroso solo se aceptaba ratas que habían aprendido por sobre el 80%. Las que no, en los bioterios no puede haber animales sin propósito, entonces había que eutanasiarlas. Imagínate, por ignorantes morir. Yo, profesora, tenía, no sé, un grupo de 20 ratas y tenía, no sé, 10 que habían aprendido y otras 10 que no. Yo decía, yo no puedo matarla, yo no mato a mi estudiante. Ojalá fuera, imagínate lo simple, ¿no? Esto terrible, lo descarto. atroz. Terrible, yo no podía y no pude. Y no pude y las dejé y las seguía alimentando, cuidando un tiempo más. Y por una cosa muy de instinto, ¿no? De profesora, pasaba un tiempo, 3 semanas más o menos con estas ratas y yo no sabía qué hacer y iba a tener que en algún minuto decirle a mi jefe de laboratorio lo que estaba haciendo, que era francamente inadecuado, ¿no? Yo tendría que haber eutanasiado a esas ratas. Las puse de nuevo en el setup, donde tenían que hacer este experimento. Les diste otra oportunidad. Y todas superaron el 80% del logro. Les daban tiempo, ¿cachai? Mira, pero lo mismo dije yo. Necesitaban tiempo. Les salvé la vida. No. Oye, espérate. Entonces, eso es. Hay cosas en laboratorio que obedecen a protocolos, a cosas. Yo eso lo presenté como unidad de investigación
en Valparaíso y quedaron impactados, Es tanto que es así muy que impactante. es muy impactante. Es muy impactante porque algo que no decimos, pero que yo hago muchas entrevistas científicas en distintas ciencias y algo que todos dicen así, pero no en la tele, es que el método científico nos quedó súper corto. O sea, y en ámbitos como en la neurociencia, parece como que, claro, no hemos llegado a uno mejor, pero hay cosas, se ha visto, por ejemplo, en el caso de los estudios sobre psilocibina, que como que no da el ancho, como que la capacidad para comprobar que una cosa es cierta y que está bien y que alcanza, con el método no se logra. Bueno, pero esa es otra discusión. Yo lo que quería decir para cerrar esto, porque es un poquito polémico, ustedes saben, el rating del panel era importante, por eso dije lo del método científico. Se nos está aproximando la hora y quisiera cerrar con la pregunta más profunda que está detrás de este panel, que es, y entonces, neurociencias para aprender qué en los tiempos difíciles que vivimos hoy. Entonces, tomando un poco el ejemplo la respuesta que tú diste, Adrián, también el ejemplo que acabas de dar, neurociencias para qué aprender qué necesitamos en este mundo de hoy, en su perspectiva. A mí me parece que es importante la neurociencia, iría más que las ciencias cognitivas, me parece que es importante ponerles un apellido, en mi caso, ¿no? Las ciencias cognitivas y la ciencia de la educación para poder entender de mejor forma el aprendizaje y traducir eso con profesores y con profesoras en metodologías que nos permitan ser más efectivos. Y cierro con esto, ¿no? Para que podamos desarrollar o contar con una educación basada en evidencia, que salgamos de la lógica, ¿cierto?, del instinto, de lo que me dice la guatita, ¿no?, aunque a veces el instinto ayuda a ciertas cosas, y podamos efectivamente no estar haciendo ensayos y errores en la sala de clases, sino basar nuestras metodologías en la evidencia que tengamos disponible. Mi parte va a ser, digamos, una neurociencia que se haga cargo tanto de la educación, por un lado, pero también de lo que es la cohesión social. Ahí hay algo muy importante que mientras más conocemos de cómo funciona nuestro cerebro, también nos ayuda a paliar déficits que pueden aparecer en patologías, por ejemplo, que hacen que algunos de nuestros colegas, digamos, o ciudadanos en esta sociedad no lo pasen bien. Yo creo que esa es parte de nuestra aporte a la sociedad como neurocientistas. Pero también los temas, como decía, como educación, salud mental, cohesión social, son temas que nos tenemos que hacer cargo. ¿Ya? Yo creo que por ahí viene esta neurociencia con sentido. Estás muy invitado a nuestro programa Sanamente para hablar sobre ese tema. Sí, yo creo que hay gente que lo pasa mal, hay gente que sufre. Yo soy neuróloga y veo gente con enfermedad que neurodegenerativa o otro tipo de enfermedades. Y creo que las neurociencias, la investigación en neurociencia puede ser una de las pistas que pueda ayudar a aportar respuesta para disminuir el sufrimiento. No creo mucho en las neurociencias para superar nuestras capacidades. De hecho, lo farmacológico muestra que es tan complejo que hay cosas que mejoran, otras empeoran. Pero sí creo que las neurociencias pueden ayudar a disminuir un poco, espero, el sufrimiento humano. Oye, me da un dolor en el corazón tener que cortar este panel, pero lo tengo que hacer. Quiero dejar un poco una cereza al final para que nos inviten al próximo año a este mismo panel, porque hay algo lindo de lo que dijo la Andrea que llega al ámbito de trabajo de Evelyn, que es que el esfuerzo y la motivación se reúnen, por ejemplo, en los procesos creativos. Totalmente. Nos cuesta como, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Dónde te quieres esforzar? A todos nos cuesta contestar esa pregunta, pero resulta que aquí hay como un hack, ¿no? Donde uno puede aprender, transformar, esforzarse, motivarse, a propósito de cuestiones que además necesitamos para poder cambiar el mundo. Así que la esperanza No se pierde, de todas maneras. todavía la tenemos. Quedan, o sea, todos invitados a este año que estamos celebrando el Año del Cerebro en Chile, que es una iniciativa con 10, 20, 30 organizaciones que están participando en esto, dar justamente una plataforma durante todo el año. Van a haber seminarios, congresos, escuelas, aquí mismo estamos, y también en Puerto Idea y así, con exposiciones en el MIM. Así que sigan las páginas web, voy a publicidad, Sociedad Chilena de Neurociencia, y también el Ministerio de Ciencia prontamente va a tener una plataforma hacia también el Año del Cerebro. Y sobre eso mismo, educación tiene un espacio especial
en el año del cerebro, y este año en Congreso Futuro ha estado muy bien relevada también, así que yo por lo menos me alegro mucho de eso. No sé, ¿para qué invitan un moderador si tienen estos panelistas? Y yo voy a terminar, y yo creo que lo bonito cuando son gente que hacen neurociencia es que somos los que menos tratamos de vender neuromitos. Claro. Así que hay que tener cuidado Claro. y no transformarlo conocer los límites de nuestro conocimiento, que creo que eso es fundamental. Muchas gracias a todos por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por esta invitación a la noche, Día de las Ideas. Y a ustedes tres por compartirse. A mí siempre todo me sabe a poco porque son tan grandes los temas y tan fantásticos. Lo veo también en la cara de los públicos. Muchas gracias a todos por esta invitación. Esperamos verlos el próximo año.